Voy a orar de nuevo, vamos a pedirle sabiduría al Señor para estudiar este texto y nos metemos de lleno al estudio de la porción del día de hoy. Entonces, acompáñenme en oración. Padre Celestial, estamos de nuevo en tu presencia, dándote la honra y la gloria y en este momento pidiéndote sabiduría para estudiar tu palabra, Señor. Con temor y reverencia nos acercamos a ella, pues sabemos que eres tú hablando por medio de tu palabra. Te pedimos que a través de la iluminación de tu Santo Espíritu nos hables, Señor. Gracias por concedernos el privilegio de poder estudiarla. Gracias porque nos has dado también de esta misericordia, esta gracia tuya, de este regalo precioso de poder tener la Biblia en nuestras manos. Tal vez en otros países esto no es una realidad, pero tú nos has concedido a nosotros ese privilegio. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este regalo que tú nos has dado a nosotros en nuestra nación y ayúdanos a escudriñar las Escrituras con seriedad. Gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, usualmente en series de predicaciones, cuando inicia un año o cuando inicia un mes en algunas iglesias, es el inicio de una serie, ¿verdad? En este caso, como ya ustedes saben, estamos estudiando de forma expositiva el Evangelio de Juan y estamos continuando algo que iniciamos en mayo, ¿verdad? Y muy posiblemente se vaya a extender bastante. Vamos por el capítulo 11. Ahora, me puse a meditar en lo siguiente. Dios no es un Dios de casualidades y justamente hoy, que es el primer miércoles, llegamos a un capítulo que marca una diferencia en el Evangelio de Juan. Este capítulo 11 marca un antes y un después, ¿verdad? Este capítulo 11 y el capítulo 12 son como la parte central de un sándwich, ¿verdad? Anteriormente, y bueno, juntamente con capítulo 11 y capítulo 12, teníamos una porción que hacía mucho énfasis en las señales del Señor Jesucristo, ¿verdad? Estas señales que Él hizo, estos milagros, si queremos decirles de otra forma, por medio de los cuales Él se reveló como el Mesías a la multitud. Estos viajes que Él hizo, Galilea, Samaria, Judea, a continuación vamos a ver a Jesús en Judea, y eso lo tenemos. Capítulo 11 y capítulo 12 son una transición, capítulos que empiezan a apuntar hacia la segunda mitad del libro de Juan, que desde el capítulo 13 en adelante va a ser la semana de la pasión, ¿verdad? El Evangelio de Juan dedica prácticamente la mitad del libro a la última semana de vida del Señor Jesús. Noten el énfasis que Juan está queriendo dar. La primera mitad del libro es de sus 3 años, ¿verdad? De los 3 años del ministerio del Señor, y la segunda mitad del libro es de su última semana. Entonces él quería un énfasis precisamente en eso, porque las señales de Jesús nos están apuntando hacia su sacrificio, y hoy no va a ser la excepción. En esta señal, en esta última señal o este último milagro en el que nos vamos a introducir, vamos a ver que esto también eventualmente nos va a apuntar hacia su sacrificio. Capítulo 11 y capítulo 12 entonces son una parte fundamental en el estudio del Evangelio de Juan, porque marcan esa transición, ese centro, es esa cadena que une una mitad con la otra, ¿verdad? Y nos ayudan a comprender este tema. De hecho, podríamos decir que este milagro es el clímax de sus milagros, es el clímax de sus señales. Si las anteriores señales habían demostrado que Jesús es poderoso, esta señal demuestra que definitivamente Él tiene que ser el Mesías. Esta señal ocasionó que muchos creyeran en Él como el Cristo, y esta señal ocasionó eventualmente que Él llegara a la cruz por el enojo de las personas que habían visto sus milagros y eventualmente reaccionaron y dijeron: no podemos permitir que Él siga haciendo lo que está haciendo. Esa es la forma en la que el evangelista acomodó la historia para que nosotros pudiéramos entender esto. Ahora, ¿qué vamos a estudiar hoy? Capítulo 11, del versículo 1 al versículo 16. Voy a hacer la aclaración que esto es todo una narrativa, y si quisiéramos ver la narrativa completa, hoy tendríamos que estudiar prácticamente todo el capítulo, hasta el versículo 57, pero sabemos, ¿verdad?, que en una predicación es un poco difícil abarcar esa cantidad de textos. Entonces vamos a dividir esta narrativa en algunas porciones, y hoy nos vamos a concentrar, y este es el título del sermón: Lázaro, el anuncio de su enfermedad. En esta primera escena que vamos a estar estudiando, nos vamos a concentrar en que fue anunciado a Jesús que Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Hay varios detalles sumamente interesantes en este relato, y espero en el Señor que Él hable mucho a nuestros corazones, porque esto realmente es una bendición para la vida nuestra y un ejemplo para nuestra propia espiritualidad, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de aquí sabe la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y sabe la historia de la muerte de Lázaro y lo que sucedió después de su muerte.
Lázaro es un nombre popular, no sé cuántos Lázaros conoce usted, pero al menos en la narrativa de la Escritura, Lázaro es un nombre popular, e incluso me atrevo a decir en el Evangelio de Juan, Lázaro es un nombre sobresaliente. ¿Por qué? Y aquí le digo lo siguiente, ¿me podría usted mencionar el nombre de alguna persona antes del capítulo 11 a quien Jesús haya beneficiado con algún milagro? Frecuentemente se habla de esas personas que vieron o experimentaron los milagros del Señor con sus padecimientos o con donde viven, no sé, la mujer samaritana o el ciego. No tenemos un nombre, pero de Lázaro tenemos un nombre. Se nos describe, no solamente un nombre, se nos describe profundamente el afecto que el Señor Jesús tenía para con él. Esto ocurre pocas veces, pero con Lázaro se nos dice, y lo vamos a leer a continuación, que el Señor amaba a Lázaro, que lo amaba profundamente. La ocasión en el Evangelio de Juan en la que vemos a Jesús llorando por alguien es precisamente por la muerte de Lázaro. Y ese versículo famoso donde dice Jesús lloró, ¿por qué fue? Porque Lázaro murió. Es un nombre que sobresale. De hecho, es un nombre tan, pero tan sobresaliente en la narrativa del Evangelio, y noten esto, y espero no confundir con lo que voy a decir, pero espero que me sigan con la idea. Es un nombre tan sobresaliente que ha sido, o se ha prestado para algunas suposiciones o algunas teorías de algunos biblistas, de algunos estudiosos, teólogos. ¿A qué suposiciones me estoy refiriendo? Vamos a ver, y voy a arrancar desde el principio. Hermanos, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Verdad que parece lógico? ¿Verdad? Juan. Yo lo afirmo y yo lo creo. Tengo bastantes evidencias históricas y hay evidencias internas en el libro que lo afirman. Pero hay algunos biblistas que consideran la posibilidad de que el verdadero escritor del Evangelio de Juan haya sido Lázaro. Ahora, ¿por qué? No los estoy motivando a que crean eso. Ahorita me voy a dar a entender por qué estoy mencionándolo. Bueno, el Evangelio de Juan de forma interna nunca nos dice que Juan el apóstol es el escritor de Juan. ¿Cuál es la frase que se utiliza para describir quién es el escritor de Juan? El amado. Esa es la frase que se utiliza. Vean, capítulo 21. Ahí mismo, Juan capítulo 21. Dice, bueno, el versículo 20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y ahí se cuenta una narrativa y con ese sujeto en mente lean el versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, dentro, la evidencia interna del Evangelio de Juan es que quien escribió el Evangelio de Juan es el amado, el discípulo amado. Ahora, claramente nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién es el discípulo amado? Podemos llegar a muchas conclusiones y muy razonables para afirmar que el discípulo amado es el apóstol Juan. No tengo el tiempo hoy para hacer esos detalles, pero hay mucha evidencia interna. El Evangelio de Juan tiene palabras muy similares a primera y segunda y tercera de Juan. Cuando se hace una lista de los apóstoles en el Evangelio de Juan, no se menciona a Juan, ¿verdad? O sea, se omite a Juan, entonces muy probablemente él, en condición de humildad, está omitiendo su propia persona y está mencionando a los demás. Entonces, son elementos muy concluyentes. Hay uno de los primeros discípulos, Ireneo. Ireneo fue discípulo de un hombre llamado Policarpo, y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Entonces, en esta línea de apenas 3 generaciones de discípulos, Ireneo en documentos afirma que el Evangelio de Juan lo escribió Juan. Entonces, es una evidencia histórica también bastante pesada para que nosotros hoy, como la tradición cristiana ha creído por muchos años, digamos, Juan es el autor de Juan. ¿Me siguen, hermanos? Pero no me deja de llamar la atención, o sea, el hecho de que se considera a Lázaro el autor por algunas personas estudiosas. Antes del capítulo 11 nunca se había mencionado el discípulo amado. En todo el estudio que hemos hecho del Evangelio de Juan, nunca nos hemos topado con esa frase. El discípulo a quien Jesús amaba o el discípulo amado. Pero después del capítulo 11 para adelante se empieza a hacer mención de esta frase. Por ejemplo, Juan capítulo 13, versículo 23, allí se menciona el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 19, 26 se menciona el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 22, Juan 21, 7 y Juan 21, 20. Se menciona constantemente después de capítulo 11 donde se dice
que Jesús amaba a Nicodemo. Entonces esos biblistas tienen cierto material para suponer que el autor del Evangelio es Lázaro. Ahora, ¿por qué menciono esto? No solamente para confundirlos y hacer enredos en sus mentes. No, quédense con que Juan escribió el Evangelio de Juan. Pero Lázaro es un personaje tan importante que incluso puede llegar a suponerse que es el autor del Evangelio. Vean el grado de importancia de este personaje. Es un personaje tan importante que incluso académicos llegan a suponer que él es el autor de este Evangelio. No estamos frente a cualquier discípulo. Estamos enfrente de alguien sumamente cercano al Señor Jesucristo. Estamos frente a alguien devoto a Él. Sin embargo, según la noticia, alguien que estaba enfermo. Alguien a quien Jesús amaba, pero alguien que estaba enfermo. Del versículo 1 al versículo 16 podemos hacer 3 divisiones muy claras en este texto. Podemos hablar primeramente que hay una declaración desesperada del versículo 1 al versículo 3. Podemos hablar también de que hay una afirmación asombrosa, versículo 4 y 5. Y por último podemos observar una reacción ilógica del versículo 6 al versículo 16. Entonces vamos a concentrar en la primera parte, que sería una declaración desesperada. Versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Es importante ubicar Betania, sí, está en Judea, no en Galilea. Ya nos estamos ubicando en el sur del mapa, ¿sí? Y ubicándonos en el sur del mapa, estamos cerca ¿de qué sitio? De Jerusalén. Ya nos estamos acercando al Gólgota. Ya nos estamos acercando a la crucifixión. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Es interesante que el evangelista Juan haga esta acotación, explicándonos quién es María. ¿Por qué hace esa acotación de este evento en particular? Porque nos está queriendo relatar que hay devoción absoluta en la familia de María, Marta y Lázaro hacia Jesucristo. Esta mujer adoró al Señor, ungiéndolo y derramando perfume en sus pies. Este detalle, este paréntesis nos está queriendo dar la aclaración de que no estamos hablando de cualquier otra persona que quizá Jesús lo vaya a sanar como pasó con algunas personas anteriormente. Quizá Jesús me sane. No pierdo nada en preguntarle y después de ver el milagro, ahora sí creo en ti. Estamos hablando de personas que ya tienen su confianza plenamente cimentada en Cristo como el Mesías. De hecho, si no me cree a mí, créale a la Escritura. Versículo 22, que lo vamos a estudiar la próxima semana, Jesús hablando con Marta. Marta le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta era la consideración, la opinión de esta familia hacia Jesucristo. Y hago la aclaración, esto que está diciendo Marta, lo está diciendo antes de que Lázaro resucite. Es decir, ya la familia consideraba a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Tenían su fe plenamente cimentada en Jesucristo y por eso la acotación del evangelista al decir que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor. Es una familia que adora a Cristo como el Mesías. Es una familia que tiene intimidad, cercanía con Cristo, a tal punto que, versículo 3 nos dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, imagínense este mensajero caminando kilómetros para llegar donde está Jesús y darle la noticia y decirle, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Esta es una declaración desesperada. Envían un mensajero que camine kilómetros para llegar donde el Señor y darle esta declaración. Una declaración desesperada diciéndole, Señor, el que amas está enfermo. Aquí hay algunos detalles interesantes también. ¿Podríamos decir que esto es una afirmación? Sí. Usted lee esta oración y es una afirmación, una declaración. El que amas está enfermo. ¿Qué está afirmando esta declaración? Número 1, que Lázaro es amado por Jesús. ¿Queda claro, hermanos? Número 2, que Lázaro está enfermo.
Henry, parece demasiado básico este análisis que usted está haciendo. No, no crea que es tan básico. Porque muchas personas oponen estos conceptos. Algunas personas consideran que porque Dios me ama, no me va a dejar estar enfermo. ¿Sí? Hemos escuchado de eso mucho. Otras personas opinan que porque estoy enfermo, Dios no me ama. ¿Notan, hermanos? Pero aquí la afirmación es, a quien tú amas, tú verdaderamente lo amas, está enfermo. Hermanos, mediten en cómo está la comprensión de su mente cuando ustedes atraviesan tribulaciones. Número 1, no sean optimistas de una manera irracional, pensando que no van a atravesar tribulaciones porque son amados por el Señor. Eso no es así. Pero segundo, no sean pesimistas al pensar que no son beneficiados del amor del Señor por las tribulaciones que están pasando. Piensen racionalmente a la luz de lo que Dios dice en la Escritura, que aunque estemos en tribulaciones, Jesús nos ama. ¿Y notan qué carga espiritual o qué cantidad de carga espiritual posee esta afirmación? Es una carga teológica profunda. Es simple y sencillamente la frase de un mensajero. No sé, se la apuntó en papelito, en la mano, pero llegó con esta declaración. Ahora, esta declaración no es solamente una afirmación. Esta declaración es también una petición. Aunque aquí no se está pidiendo nada en esa oración, sabemos que hay declaraciones que se convierten en peticiones según su contexto, ¿verdad? Felipe me dice, papá, tengo hambre. ¿En serio, Felipe? Qué interesante. ¿Qué está haciendo Felipe? Me está pidiendo comida. Aunque está diciendo una afirmación, en el fondo su afirmación es una petición. ¿Me voy a entender, hermanos? Aquí hay una petición. Y es una petición sincera. Es una petición que contempla la cercanía que ellos tienen para con Cristo y que sinceramente, considerando que Él es el Mesías, que Él es poderoso para hacer todos los milagros que ha hecho en su ministerio, una petición de confianza, diciéndole, Señor, sana a Lázaro que está enfermo. Nos muestra la confianza y la cercanía que deben tener los discípulos frente a Jesucristo al declararle sus peticiones. Precisamente hoy que vamos a orar, acerquémonos confiadamente al Señor y declarémosle nuestras peticiones. Él sabrá el cómo y el cuándo, pero nosotros somos sinceros al expresarle la petición de mi corazón. Porque el cómo y el cuándo, más adelante, es bastante distinto, muy posiblemente, de lo que Marta y María tenían en mente. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, aquí vemos la cercanía, la intimidad que había entre esta familia y Jesús, a tal punto que ellos le declararon esta petición de una forma confiada. ¿Confía usted en el Señor Jesús para declararle sus peticiones? Hoy estábamos en el devocional del staff, el pastor Mike estaba dando un devocional. Es esta ocasión en la que Abraham está intercediendo, ¿verdad? Diciendo si hay cierta cantidad de justos, y luego va bajando el número y va bajando y va bajando. Pero Abraham está pidiendo. Pero él está pidiendo específicamente. Y Pastor Mike nos retaba y nos decía, a veces nosotros somos tímidos a la hora de pedir al Señor y bueno, Señor, si es su voluntad. Si somos cercanos a Él, expresémosle la petición de nuestro corazón. De nuevo, no sabemos el cómo y el cuándo va a ser su respuesta. Pero podemos aprovecharnos de la cercanía que tenemos con Él y expresarle nuestras peticiones. ¿Amén? Muy bien. Ahora, habiendo visto esta declaración desesperada, vamos a ver una afirmación asombrosa del Señor Jesús, versículos 4 y 5. Ese es el segundo punto, donde el Señor Jesús dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esta afirmación es asombrosa.
Jesús está diciendo, sí, Lázaro está enfermo, pero yo voy a utilizar esta enfermedad para la gloria de Dios. Y el versículo 5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amo, y porque los amo les digo lo siguiente, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte. Es una enfermedad para la gloria de Dios. Es una enfermedad que va a tomar al Hijo y le va a exaltar. Y todos van a volver a ver al Hijo para darle gloria a su nombre. Yo me imagino al mensajero que llevaba este mensaje diciendo amén, amén y aplaudiendo por las afirmaciones de Jesús, esas asombrosas afirmaciones. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo sea exaltado. Me imagino a Jesús arrollándose las mangas, dispuesto a mostrar su poder y su gloria a través de la enfermedad de Lázaro. Y eventualmente viene la reacción ilógica. Versículo 6. Y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, imagínense la escena como yo me la estoy imaginando, hermanos. Jesús arrollándose las mangas, dando este discurso asombroso, esta enfermedad es para la gloria de Dios. El mensajero diciendo, amén, amén, vamos. Y Jesús dice, cuando lo oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo? ¿El mensajero pensó que Jesús iba con él? ¿Que iba a ir a sanar a un enfermo para la gloria del Hijo? Pero Jesús decide tardarse. ¿No les parece ilógica esta reacción de Jesús? Humanamente sí. Pero Jesús estaba pensando en la gloria de Dios. Dios, pero la respuesta a nuestra petición te va a glorificar. Dios, te aseguro que yo te voy a dar la gloria si tú me respondes mi petición. ¿Cuántos no hemos orado así? Señor, respóndeme esta petición y yo le aseguro que yo le voy a dar la gloria. Señor, déme este trabajo y yo le aseguro que voy a glorificarlo con él. Señor, ayúdeme en esta área y yo le aseguro que usted va a ser glorificado. ¿Cuántos no hemos orado así? Jesús dice, sí, yo voy a responder para mi gloria, pero no de la forma que usted piensa. Jesús se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Parece que la enfermedad de Lázaro era una enfermedad de gravedad. Y Jesús decidió ser paciente. Jesús pudo haberlo sanado a la distancia. ¿Se acuerdan de aquel centurión que llegó donde Jesús? Y dijo, di tan solo la palabra, sanará. Y Jesús le dijo, vaya. Él llegó y preguntó, ¿qué hora es? ¿A qué hora se levantó mi hijo? Le dijeron la hora y él glorificó a Dios porque él entendió que Jesucristo lo había sanado. Él pudo haberlo hecho a la distancia, pero él se tardó. No fue al lugar y no lo sanó. Versículo 6 sigue diciendo, o lo repito nuevamente, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de estos 2 días, inmóviles quizá, con esta carga en el corazón por alguien a quien él ama que está enfermo, Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, vamos a Judea otra vez. Versículo 7. Vamos a Judea otra vez. Hace 2 días pudo haber ido. ¿Por qué ahora sí? Porque Jesús va a glorificar a Dios. Vamos a Judea otra vez. Ahora, aquí hay que notar lo siguiente. La reacción de Jesús es ilógica en 2 vías. Número 1, por su paciencia, es decir, se quedó 2 días en vez de haber ido inmediatamente. Eso suena ilógico, pero también es ilógica en la segunda vía de que Jesús está exponiéndose a sí mismo a ir a Judea donde antes lo habían intentado matar. ¿Me voy a entender, hermanos? De hecho, esta fue la reacción de sus discípulos. Versículo 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Otra vez vas para allá? ¿Se recuerdan todo lo que había pasado con el ciego? Los judíos estaban muy enojados con Jesús. Ya estaban deseando matarlo. Y ahora Jesús, una mañana se levanta con ganas de ir otra vez a Judea. Vamos a Judea otra vez. Los discípulos tratan de convencerle y decirle, Señor, acaban de intentar matarte. ¿Cómo tú nos vas a decir eso? Pero el Señor Jesús responde en el versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas?
El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En Jesús no hay temor y en Jesús hay una respuesta a la muerte. Recuerden que en el diccionario de Juan hay términos que representan otros términos y en este caso luz y oscuridad ocasionalmente representan vida y muerte. Entonces Jesús se está declarando en contra de la muerte y Lázaro está muerto. Está Jesús a punto de anunciarlo a sus discípulos, pero Jesús está diciendo, yo camino en el día. De hecho, versículo 11 lo dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Notan que Jesús es del día, no de la noche? Y por tanto Él se opone a la muerte. Lázaro, que es amigo de Jesús, ha muerto, pero Jesús está dispuesto a ir a despertarle. Ahora los discípulos no entienden de manera correcta esta frase y en el versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Muy posiblemente no entendieron el concepto de muerte o dormir que Jesús está utilizando en este momento y de hecho, aquí hago una pequeña acotación, hay algunas sectas hoy por hoy que tampoco entienden bien el término dormir o muerte, ¿verdad? Y algunos hablan de un sueño profundo, cuando una persona muere terminalmente hablando. Pues hermanos, esto no es así. No es un sueño, es muerte. Y aquí estamos hablando de esta muerte. Jesús aclara con sus propios labios que Él está hablando de la muerte, no de un sueño, no de dormir. Versículo 13 dice, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. El mensajero que llegó y le dijo, a quien amas está enfermo, se devolvió a su casa diciéndole a Marta y a María, no vino, se quedó. Pero ahora Jesús está dispuesto a ir cuando Lázaro murió. Cuando alguien podría decir, ya, no hay nada más que hacer. Ya no hay absolutamente nada humanamente posible. Bueno, precisamente Jesús quería eso, para la gloria de Dios y la exaltación del Hijo. Jesús quiere demostrar que Él tiene poder sobre la muerte. Ya Él ha demostrado muchas veces que Él tiene poder sobre la enfermedad. Ahora Jesús quiere demostrar que Él tiene poder sobre la muerte. ¿Por qué es importante esto a estas alturas del Evangelio? Porque después de esta señal, ¿hacia dónde va Jesús? A la muerte. ¿Pero qué tiene Jesús? Poder sobre la muerte. ¿Notan por qué es importante esta historia en este momento específico? ¿Por qué el primer milagro de Jesús no fue una resurrección, sino que fue transformar el agua en vino? ¿Por qué? Bueno, precisamente por esto. Porque Jesús tiene poder sobre la muerte. Esto fue una realidad para Lázaro y yo creo que no es spoiler, ¿verdad? Contar el final, que Lázaro resucitó y alguien dice, ¡oh, ¿en serio? Bueno, eso lo vamos a estudiar la otra semana, pero ya todos lo sabemos, ¿verdad? Pero no solamente Lázaro experimentó eso. El poder sobre la muerte que tiene Jesús lo demostró Jesús con su propia resurrección, siendo Él primicia de todos nosotros. Y el poder sobre la muerte que tiene Jesucristo se demostrará en nuestra propia resurrección por la gracia de Dios para con nosotros. Nuestro pecado nos va a llevar a la tumba, pero la gracia y el poder de Cristo nos va a llevar a la vida. Cristo tiene poder sobre la muerte. Cristo ya nos dio vida a todos aquellos que creemos en Él. No es una vida que tendremos, es una vida que tenemos. Todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. No una vida que comenzará, es una vida que comenzó. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted está vivo mientras otros están muertos. Esto es glorioso, hermanos. Pero no solo eso, sino que también viviremos después. Porque
nosotros, si es que la venida del Señor no ocurre antes, moriremos como es normal en la naturaleza corrompida. Y todos nosotros poseemos una naturaleza corrompida. Y moriremos, hermanos. Y quizá personas allegadas a nosotros se nos han adelantado también. Pero Cristo tiene poder sobre la muerte. Ahora, hemos visto 3 puntos. Hemos visto que hubo una declaración desesperada. Al que tú amas está enfermo. Hemos visto que hay una afirmación asombrosa. Esta enfermedad es para la gloria de Dios y la exaltación del Hijo. Y hemos visto que hay una reacción ilógica. Jesús se queda 2 días sin acudir al enfermo. Y Jesús ahora está dispuesto a ir a Judea, donde lo iban a matar. ¿Y los discípulos que acompañan a Jesús, qué van a hacer? Bueno, versículo 14. Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. ¿Se recuerdan a Tomás? ¿Sí? Generalmente, ¿cómo se le llama a Tomás? El incrédulo, ¿verdad? ¿Alguien ha llamado a Tomás el incrédulo? ¿Sí? Levante la mano. Yo creo que la mayoría de nosotros. Tomás el incrédulo, porque lo que recordamos de Tomás es que dijo: hasta que no vea las heridas del Señor Jesús, no voy a creer. Hermanos, no tengo el tiempo para hacerlo, pero les pido que reconsideren su opinión sobre Tomás. Vayan a las Escrituras y estudien acerca de Tomás. Y vean que Tomás posiblemente fue incrédulo junto con los otros 11 también. Porque ninguno de ellos había creído que Jesús había resucitado. Pero Tomás en este caso, en este punto en particular, está demostrando todo menos incredulidad. Porque ¿qué está dispuesto a decir? Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Es decir, Tomás llegó a una conclusión: vamos a Judea, matan a Jesús. La reacción lógica de los discípulos hubiese sido: bueno, Jesús, que le vaya bien. Que le vaya bien, que tenga buen viaje, que Marta y María lo reciban con bien y bueno, que no reciba ninguna piedra ahí en el techo de la casa de ellos. Pero Tomás estuvo dispuesto a decir: ¿lo van a matar allá? Vamos, para que nos maten con él. Jesús está dispuesto a ir, a acudir, a ayudar a un amigo muerto, pero hay un amigo que está dispuesto a acompañarlo para morir con él. ¿Notaron esto? Saben, hermanos, Jesús sigue estando dispuesto a acudir a los que están muertos y ayudarles. Pero nosotros podemos ser los amigos que le acompañen hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos a hacer como Tomás? Y decirle: el mensaje de Jesús va a llegar allá. No lo van a aceptar. Ellos están muertos. Las personas que están alrededor lo van a apedrear quizá. Vamos y muramos con él. Esto demuestra todo menos incredulidad, así que reconsidere seguir llamando a Tomás el incrédulo. Vamos para que muramos con él. Por hoy voy a quedar aquí. Y tal vez no hemos llegado al clímax de la historia donde nos encontramos esta escena en la que Jesús se encuentra precisamente con Lázaro muerto y María y Marta devastadas. Aún no. Pero estos textos son suficientes para darnos enseñanzas a nuestro corazón. Y estas enseñanzas son las siguientes. Primeramente, hermanos, nosotros que somos amigos y amados del Señor debemos tener confianza en declararle nuestras peticiones. Él es cercano a nosotros. Podemos acudir a Él y expresarle las peticiones de nuestro corazón. Pero también debemos entender que la respuesta a nuestras peticiones no va a ser simple y sencillamente para nuestro beneficio, sino que más aún la respuesta a nuestras peticiones va a ser para su gloria. Así que si la respuesta no es la que usted quería, de gloria a Dios, porque sea cual sea la respuesta que venga, primeramente va a ser para la gloria de Dios antes que para su bien. Por otro lado,
Esto nos recuerda el gran papel que tiene Jesucristo en su exaltación. Y de hecho, ese versículo 4, que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ese versículo va a responderse muy claramente en la siguiente predicación. ¿Cómo fue glorificado Jesús después de la enfermedad de Lázaro? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero entendamos lo siguiente, todo lo que Jesús hace, todo lo que Dios hace, lo hace para la gloria de su nombre. Y escúcheme con cuidado lo que voy a decir. Lázaro enfermó y murió para la gloria de Dios. ¿Amén? Entonces reconsidere. Cuando usted está enfrentando una tribulación, reconsidere antes de quejarse que Dios está siendo glorificado a través de la aflicción que usted está atravesando. Lázaro, a quien amas, está enfermo. Esa afirmación declara potentemente que Dios ama aún a los que se enferman y mueren. Dios ama aún a los que están pasando aflicciones. Cuidado de irse a cualquiera de los dos extremos nocivos que hablamos anteriormente. O decir, porque Dios me ama, no voy a experimentar aflicciones. Eso es antibíblico. O porque estoy atravesando aflicciones, Dios no me ama. Ninguna de esas afirmaciones es verdadera. Dios ama aún a sus hijos que enferman, a sus hijos que tienen aflicciones. Y por último, seamos pacientes, porque aunque la reacción de Dios parezca ilógica a nuestra mente, es la respuesta que nosotros necesitamos. Jesús se quedó 2 días en ese lugar porque no acudió. Más adelante Marta y María, las dos, se lo van a recriminar. Si usted hubiera estado aquí, Lázaro no habría muerto. Nos parece ilógico que Jesús se tarde en respondernos la petición que estamos elevando a su nombre. No es ilógico, Él siempre responde a su tiempo. Nos parece ilógico que Él se tarde, pero no es ilógico. Él está pensando en su gloria. Y por otro lado, recordemos que Jesús nos ama a tal punto que Él se pone en riesgo para demostrar su amor para con nosotros. Él volvió a ver a sus discípulos y dijo, vamos a Judea. ¿Lo van a matar allí? No importa. El buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Qué pastor tenemos nosotros que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros? Estábamos muertos en un lugar donde Él no podía ingresar sin salir lastimado. Él estuvo dispuesto a ingresar y salir lastimado. Él vino al mundo y murió por nosotros. Él estuvo dispuesto a padecer por nosotros. Volvamos a verlo con gratitud. Y si usted no es su hijo, si usted no ha creído en Él, vuélvalo a ver y dígale, Señor Jesús, creo en ti, porque Él hizo eso por usted. Y lo último que podríamos extraer de este texto es que Jesús está dispuesto a ir a despertar personas que están muertas. Jesús está dispuesto a hacerlo, pero nosotros, sus discípulos, deberíamos estar dispuestos a ir hasta la muerte con Él. ¿Cuántos muertos están en otros sitios esperando que Jesús llegue a su lugar con el mensaje del Evangelio para su resurrección? Pero ¿cuántos Tomás habemos aquí dispuestos a decir yo voy con Él aunque me muera? ¿O apreciamos más nuestra propia integridad? ¿O apreciamos más nuestra propia vida? Señor, en Judea te van a matar. Tomás dijo, vamos con Él, para que muramos con Él. ¿Cuántos estamos dispuestos? En el mes de noviembre hablamos de misioneros. ¿Y cuántas historias de misioneros hay que han muerto por el Señor Jesucristo? Muy posiblemente las palabras de Tomás fueron las palabras de esos misioneros. Vamos con el mensaje de Jesucristo. Vamos con el Evangelio a ese lugar para que muramos con Él. Ojalá haya más personas dispuestas a reaccionar así y demostrarle al Señor que lo amamos. Lo que vimos hoy es el anuncio de la enfermedad de Lázaro. Y hasta el momento quedamos con que Lázaro murió y Jesús va camino a Judea, donde están esperándolo Marta y María para llorar. Claramente la otra semana vamos a ver
que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios y la exaltación de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a concluir esta parte. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque todo lo haces para tu gloria. Y aunque es extraño, Señor, hoy podemos ver que la enfermedad y la muerte fue un recurso para tu glorificación. Tú fuiste glorificado a través de la enfermedad y la muerte. Señor, ayúdanos a considerar esto en nuestras mentes antes de quejarnos por los sufrimientos y los padecimientos que tengamos en nuestra vida terrenal. Ayúdanos a recordar que cualquier cosa que nos esté pasando, tú la estás pensando para tu gloria. Señor, ayúdanos a alejarnos de esos extremos nocivos, de pensar que si nos amas no vamos a sufrir, o de pensar que si sufrimos es porque no nos amas. Ayúdanos a alejarnos de esos nocivos extremos. Ayúdanos a entender que aún a los que sufren, tú los amas. Ayúdanos a disfrutar tu amor, aún en el sufrimiento. Ayúdanos a reconsiderar en nuestra mente que todo lo haces para tu gloria. Ayúdanos a agradecerte por tomarte tu tiempo al responder. Y también, Señor, ayúdanos a agradecerte porque por medio de tu Hijo Jesucristo demostraste que tú estuviste dispuesto a poner en riesgo tu propia vida por amor a nosotros. Ahora, Señor, también ayúdanos a estar dispuesto a acompañar tu mensaje, aunque muramos, tal y como Tomás estuvo dispuesto. Gracias por tanta enseñanza para nuestro corazón. Gracias por tanto reto para nuestra alma. Señor, no permitas que salgamos de aquí habiendo solamente escuchado este mensaje. Ayúdanos a ser hacedores. Permite, Padre bueno, a través de la iluminación de tu Espíritu, que lo que fue almacenado en nuestra mente también llegue a nuestra acción. Señor, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias porque nos amas, tan íntimamente como amaste a Lázaro, tu amigo. Y con esa confianza que podemos tener contigo, ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y comunicarte nuestras peticiones. Ayúdanos a entender tu respuesta, que aunque se tarde y aunque no sea como nosotros queremos que sea, ayúdanos a entender que tu respuesta es la mejor para nosotros. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra y por la forma en la que tú hablas a través de ella. Y te pedimos que nos sigas conformando cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. La honra y la gloria sea para tu nombre. Oramos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.